Mucho gusto recibir aquí en el estudio. Está con nosotros Remy Martínez Cantú, analista en temas internacionales y docente del Tecnológico de Monterrey, también compañero aquí en la barra de información de Telemax con su programa Fronteras, y platicaremos con él acerca del llamado título 42, el cual ya concluyó ayer por la noche. Muy buenos días, Remy, bienvenido. Muy buenos días, Tadeo, gracias por la invitación. Para que nos comentes sobre esta situación y obviamente en el tema que tú manejas, tanto en la televisora como en general en estos temas internacionales, esta conclusión del título 42, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos momentos para comprender un poco junto con nuestro auditorio? Bueno, primero el contexto es que la migración es un desafío global. En diferentes regiones del mundo es un tema que se está presentando. Muchas personas tienen la idea o quieren salir de sus lugares de origen para ir a otros, precisamente por el tema de la violencia, en otras ocasiones por el tema económico, así como también casos especiales de persecución política. Vimos como en el caso de la invasión rusa a Ucrania, muchos ucranianos fueron acogidos por Polonia y otros países europeos cercanos, incluso Estados Unidos. Pero también tenemos este caso regional entre México y Estados Unidos. Es una frontera muy grande, es una frontera fluida, por así decirlo, y que durante la pandemia también tuvo su impacto, muy en particular que se aplicara esta normatividad sanitaria, que le decimos el título 42, que era que impedía a las autoridades federales norteamericanas escuchar casos de solicitud de asilo, que el asilo en particular es un derecho universal del humano, es parte de la Carta de los Derechos Universales, el artículo 14, y que es establecido desde la Segunda Guerra Mundial como protección precisamente en estos casos. Entonces, Estados Unidos tiene un sistema migratorio formal, legal, que también tiene esta ubicación. Entonces, imagínate todo este tiempo durante la pandemia que estuvo detenido y ahora se retira. Entonces, la administración que lo puso, Trump, ya no está. Ahora viene la administración de Biden, que tiene una visión diferente políticamente respecto a su base electoral e ideológicamente, y por lo tanto se percibe que las posibilidades de un ingreso a los Estados Unidos es más flexible, pero no deja de ser complicado, porque una solicitud de asilo pasa por un proceso legal. Entonces no necesariamente es porque llegues y te lo den. Entonces, se acaba esto ayer en la noche. Este es un evento que se está dando mientras estamos platicando. Me preguntabas ahorita cómo están Nogales, cómo están otros puntos de la frontera. Pues bueno, yo lo que he observado es que muchas personas previo a esto y durante han sido un poco incluidas dentro de las autoridades norteamericanas, les han dado paso para empezar sus procesos de solicitud, independientemente de las nacionalidades. Estamos hablando de temas de venezolanos, incluso afganistanos, mexicanos también, que están tratando de ingresar a los Estados Unidos bajo esta situación. Obviamente la autoridad norteamericana está tratando de procesarlo lo antes posible. Todavía ayer en la noche un juez dice que mientras no te den fecha para presentarte frente a un juez, no te pueden necesariamente dejar estar en los Estados Unidos. Hay algo de confusión respecto a lo que va a pasar, pero las reglas son hasta este momento las siguientes. Las personas que quieran acudir a pedir asilo político, asilo en los Estados Unidos de protección, primero lo tuvieron que haber hecho por el país que entraron. ¿Eso qué quiere decir? Un ejemplo. Una persona que viene de Guatemala pasó por México para tratar de pedir asilo en los Estados Unidos. Sí. La autoridad norteamericana le va a pedir primero que haya pedido asilo y se le haya resuelto o negado ese asilo en nuestro país, por así decirlo. Entonces ya te imaginarás qué complejo es eso. De no hacerlo así y ser detenido por una autoridad o asegurado por una autoridad norteamericana, sería deportado y número dos, se generaría un récord negativo de 5 años sin ingreso a los Estados Unidos. Entonces es una situación compleja. Se trata de controlar, vamos a decir, la búsqueda de este derecho, pero es una situación que la estamos viviendo en este momento en base a un momento post-pandémico. Esas serían las principales condiciones. Dos, ya se habla de una aplicación de CBP donde se puede desde tu país de origen solicitar el asilo y esperar una respuesta, una fecha para escuchar tu juicio. La apertura de centros regionales en Colombia y en otras partes del mundo, precisamente para evitar que la gente haga este viaje tan difícil, tan penoso, tan costoso y en ocasiones trágico, como lo vimos
con estos 40 personas que perdieron la vida, por ejemplo, en un centro de aseguramiento del Instituto Nacional de Migración. Entonces es una situación que aparentemente veremos en estos días. Sí es un número de personas importante el que están tratando de ingresar. Están hablando puertos de entrada con casi 10,000 personas registradas en el día. Y obviamente va a haber mucho revuelo político respecto a esto. Están las primeras cabezas de los diarios en los Estados Unidos, en los principales comentarios, pero afortunadamente creo que cada quien está tratando de hacer su mejor esfuerzo por comunicar cuál es esa situación. No es una situación, yo lo repito, ajena a nosotros los mexicanos. El año 2021 terminó con 1.7 millones de personas aseguradas. La mitad de esos, más de 600,000 personas, son mexicanas, ¿no? Entonces es un asunto que también a nosotros nos debe de interesar. Entonces el tema migratorio, ojalá nuestro país tenga la fortaleza, los centros de apoyo, de refugio para estas personas que buscan solamente tratar de trascender, de sobrevivir en una situación que no la pueden encontrar en su país de origen, encuentren esta situación. En Estados Unidos está sumamente estresado esta red de soporte, en México también. Entonces a los ciudadanos, si vemos posibilidades de apoyar, lo hagamos. Es un tema que estará en la agenda definitivamente durante varios días. En Tijuana ya veíamos algunas imágenes sobre este simulacro por parte de las autoridades. También en Nogales colocan alambre de púa cerca ahí de la línea fronteriza. En Ciudad Juárez, en El Paso, Texas, también hay el despliegue por parte de guardias y de policías, tanto del lado mexicano como del lado de Estados Unidos. Así que será un tema que estará abordándose durante los siguientes días, Remy. Sí, sobre todo no perder el lado humano. No es una nota espectacular o una nota que se tenga que buscar encontrarle un sesgo negativo, sino veamos esto con la naturalidad que se da. Las personas necesitan moverse para salir adelante porque quieren salir adelante por sus familias, pero también hay una circunstancia legal y un entramado complicado que necesitamos platicarlo para poderlo mejorar y sobre todo en lo inmediato poder apoyar a quienes así lo necesitan. Por parte del gobierno federal, ¿cómo ves el actuar, el responder que ha tenido ante esta situación? Pues bueno, ha habido mucho diálogo. El presidente Biden habló de que tuvo una conversación telefónica por más de una hora con el presidente López Obrador. El presidente López Obrador también lo dijo así. Entiendo yo que hay el entendimiento de apoyo respecto, sobre todo en el aspecto de deportaciones. Aparentemente Estados Unidos cargará con mucho del tema de la deportación vía autobús directamente a los países de origen, en caso de aquellos casos que tengan que ser susceptibles a deportación. Y seguramente el gobierno de México tendrá que hacer lo suyo por medio del Instituto Nacional de Migración y las corporaciones que apoyen, porque las corporaciones como la Guardia Nacional y otras no tienen facultades de tema migratorio, pero sí de apoyo. El único facultado por ley federal es el Instituto Nacional de Migración, que pues obviamente también está pasando por un momento complejo, pero pues bueno, es parte de los problemas que están sucediendo en nuestros tiempos y que se tienen que ser atendidos. Y este tema, como comentas, migratorio, está y ha estado desde hace muchos años, no décadas, en nuestro país. Lo hemos visto, es un desafío global. Vemos condiciones económicas también por la pandemia que arrasaron con economías, situaciones de cambio climático que impactan cosechas, que impactan la forma como las personas pueden vivir y obviamente para muchos de ellos seguramente la llegada para acá. Imagínate el viaje desde Venezuela o el viaje desde Afganistán o el viaje desde la India para poder llegar hasta la frontera entre México y los Estados Unidos. Es una situación muy compleja, te lo digo, porque me tocó estar involucrado en el tema. Lo he estudiado, pero también me ha tocado estar un poco cerca de él y que no perdamos ese sentido humanitario. Yo recuerdo que un día nos tocó ver a un niño de escasos 8 años en la frontera de Agua Prieta y que pues fue asegurado, precisamente por ser un menor, y pregunta y le dice, ¿a dónde vas? Y dice el niño, pues voy a buscar a mi mamá. ¿Y dónde está tu mamá? Pues mi mamá está en Estados Unidos. ¿Y en qué parte? Pues en Estados Unidos. El niño había viajado solo desde El Salvador hasta llegar a la frontera con Agua Prieta. ¿Te imaginas ese viaje? Entonces yo trato de entender la parte política, la parte legal, la parte operativa, pero no perdamos de vista esa parte humana de las personas. Les decimos migrantes y luego se me figura que con eso
descargamos cierta responsabilidad o ponemos una barrera o una frontera respecto a ese concepto, pero son humanos iguales que nosotros y que tienen simple y sencillamente una identidad legal diferente. Fuera de eso, no hay más. Y nuevamente es un llamado a que las organizaciones o la autoridad que necesiten apoyo podamos hacer algo al respecto.